buenas noches. El placer habitual de estar hablando en esta querida pantalla para pasar revista a la situación mundial, esta semana con dos temas centrales. Tal vez sea porque en un momento el presidente Evo Morales Ayma de Bolivia dijo: Estados Unidos y Europa están en crisis porque ya no nos saquean. Y no sé si el televidente memorioso recordará que la semana pasada hablamos de que Evo estaba en Rusia, que en Rusia había declarado la necesidad de hacer una alianza estratégica con ese país para proveerse de tecnología y no depender de la tecnología norteamericana. Llegó la venganza del mundo occidental, o si prefieren decírselo de modo más simple, del imperialismo norteamericano. El avión de Evo Morales tenía un plan de vuelo acordado que incluía sobrevolar territorio de Francia, de España y de Portugal, y cuando despegó le denegaron el permiso. Se vio en estos días cómo se discutía sobre la legalidad o ilegalidad de la medida. Más allá de que la ley puede permitir a un país denegar el sobrevuelo de un avión por su territorio, lo que está fuera de toda discusión que el avión de Evo Morales es un avión de pequeño porte que no tenía una enorme autonomía de vuelo, y al negarle el derecho a sobrevolar esos países, de hecho se lo condenaba a la casi segura caída por falta de combustible. De hecho tuvo que aterrizar en Austria, en la ciudad de Viena, casi de emergencia con los tanques vacíos, y el avión permaneció secuestrado durante casi 13 horas en territorio austríaco. Realmente un episodio que no tiene parangón en la historia de la diplomacia de todo el mundo, que un presidente es prácticamente sometido a semejante vejamen. Simplemente hay que pensar qué ocurriría si el avión que condujera al presidente Barack Obama por territorio de Venezuela, Ecuador o Bolivia no se le permite volar por esos países. Indudablemente la respuesta sería mucho más agresiva. Lo que está claro es que, por un lado, a Evo le pasaron la factura de su política independentista, y por otro lado se nota la presión de Estados Unidos modificando el mapa interno de la UNASUR. La UNASUR reaccionó prácticamente al otro día haciendo una reunión de emergencia en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, pero con un mapa muy distinto. Hasta lo que ocurrió esta semana se creía que la UNASUR estaba completamente unificada detrás de los grandes objetivos con las que fue fundada, o sea, apuntar a la integración latino-sudamericana, y de hecho tenía una Secretaría de Defensa conjunta, con lo cual se están armando fuerzas de defensa de la UNASUR sin la participación de Estados Unidos. Pero Estados Unidos jugó toda su influencia, y los presidentes que estuvieron presentes en la reunión de Cochabamba fueron la presidenta argentina, Cristina Fernández, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, pero no estuvo, por supuesto, el presidente anfitrión, Evo Morales, pero no estuvieron los gobiernos del Acuerdo del Pacífico, tal vez presionados por los Estados Unidos, con lo cual la UNASUR quedó debilitada. No estuvieron el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no estuvieron el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y no estuvo el presidente de Perú, Ollanta Humala, que para peor era el presidente que tenía que estar sí o sí porque es presidente pro tempore de la UNASUR. No estuvo tampoco la presidenta Dilma Rousseff, que a mi modesto modo de ver no se hizo presente, no solamente por los problemas internos que tiene Brasil, sino que estuvo ausente porque Brasil está apuntando a jugar en el núcleo de las grandes potencias del mundo, y al comprometerse por una causa de un país, entre comillas, subdesarrollado, pierde puntos en el ranking de las grandes potencias. O sea, no solamente fue la cuestión interna de las movilizaciones que conmovieron ese país durante el último mes, sino por su apuesta, la apuesta del petenje en realidad, de que Brasil sea una gran potencia
y eso la va a limitar en el sentido de que no va a poder volcar recursos hacia los sectores populares y que tiene que respetar otro tipo de acuerdos y otro tipo de alianzas en ese concierto. El otro tema importante que tenemos para hablar esta semana fue el hecho que el día miércoles, también lo anticipamos la semana pasada, que se le había dado al presidente Mursi de Egipto un ultimátum de 48 horas que se cumplieron el miércoles, y cuando se cumplieron las 48 horas el ejército lo depuso. Para poder poner un poco de comprensión en esta realidad tan complicada, hay que hacer una breve historia de Egipto. Egipto vivió entre el año 52 y 70 algo muy parecido a lo que en la Argentina fue el primer peronismo, una expansión de una política nacionalista que nacionalizó en primer lugar el Canal de Suez, que fortaleció la capacidad de intervención del Estado en la economía, conducida por el presidente Gamal Abdel Nasser, muerto en circunstancias relativamente extrañas en el año 1970. Durante esos 18 años se fortaleció el mercado interno, se fortaleció la capacidad de intervenir del Estado en la economía y se nacionalizaron los recursos fundamentales como era el Canal de Suez. Muerto Nasser, lo sucede otra figura que se llamó Anwar el-Sadat, que marchó hacia una forma de acuerdo con Israel, que fueron los acuerdos de Camp David, que abrieron la posibilidad de la paz con el Estado hebreo, pero que dejaron insatisfechos a sectores internos de Egipto y de otras regiones del mundo árabe. Anwar al-Sadat fue asesinado en 1981 y fue sucedido por Hosni Mubarak, el que vendría a ser el Menem del proceso egipcio, porque Mubarak, por un lado, profundizó la orientación neoliberal que a partir de 1991 tuvo la economía egipcia, y por otro lado contrajo vínculos muy profundos con los Estados Unidos. Entonces, en 2011, cuando Mubarak llevaba casi 30 años en el gobierno, se produce la llamada primavera egipcia en el marco de las primaveras árabes, que no son más que una reacción frente a lo terrible que fueron las reformas neoliberales. El neoliberalismo destruyó la antiquísima agricultura del Valle del Nilo, que era la principal fuente de alimentos del pueblo egipcio, y que justamente a partir de ahí quedó a merced de las importaciones de alimentos de Estados Unidos y de los países europeos. Hay que decir una cuestión muy simple: el auge del neoliberalismo hace que aumenten fuertemente los alimentos por dos razones. La primera, que hay países neoindustriales como India y China que implican una fuerte demanda sobre los alimentos. Y por otro lado, la influencia de los fondos de inversión que apuestan a precios de alimentos en el futuro y hacen que suban los alimentos. Hay fondos de inversión parasitarios que ponen plata en el precio de la carne o de la soja a 10 años, y eso lleva a la presión de la presión sobre los precios de esos productos. Entonces, una situación casi terrible en términos de alimentación popular estalla la primavera de Praga, y en toda la etapa anterior de Mubarak, Estados Unidos tenía manejado tanto al gobierno como a la oposición en Egipto, porque el gobierno de Hosni Mubarak era un gobierno plenamente permeable a las exigencias de Estados Unidos. El compromiso que las Fuerzas Armadas egipcias tenían con Estados Unidos era muy grande, porque es la segunda ayuda mundial del Estado norteamericano a un ejército de otro país. La primera es Israel, la segunda es Egipto, y finalmente la principal fuerza de oposición, la Hermandad Musulmana, también estaba ligada a Estados Unidos. Entonces, cuando se produce la caída de Mubarak, inmediatamente se produce un avance del ejército que toma de hecho el poder, y luego en una elección se impone este presidente que fue depuesto, que se llama Mursi, Mohamed Mursi, que fue depuesto el día miércoles pasado. Ahora, se abre una etapa muy complicada y hay versiones distintas. Hay un analista muy importante que yo tengo contacto personal con él a través del correo electrónico, que se llama Rafiz de Túnez, una persona que considera que el golpe que dieron los militares en Egipto es un golpe nacerista
y nacionalista. Hay otros que piensan, y yo creo que estoy más cerca de esta posición, que es un intento de los Estados Unidos para que no se le descontrole del todo la situación en Egipto, porque hay 20 millones de personas movilizadas en Egipto. Entonces, el golpe es preventivo para que no avance la movilización popular. En los próximos días vamos a tener mayor certeza. Asumió la presidencia el señor, el nuevo presidente se llama, bueno, perdí la parte del texto, Adli Mansur. Se me perdió en el machete el nombre del nuevo presidente de la Corte Suprema de Egipto, y el verdadero poder detrás del trono es Abdul Fattah al-Sisi, jefe de las Fuerzas Armadas. Pero este gobierno militar tampoco las tiene todas consigo, porque quiso llevar a ampliar su base de sustentación llevando como primer ministro al Premio Nobel de la Paz egipcio, Mohamed El Baradel, y todavía no pudo asumir. Hoy hay más de 70 muertos en la calle de Egipto por enfrentamientos entre la hermandad musulmana y el ejército. O sea que el panorama está abierto y en los próximos días tendremos más información. Hoy no vamos a tener la sección de lo que nos sale en los otros medios, porque voy a recargar en destacar la unanimidad cínica de los grandes medios de comunicación cuando dijeron: hubo un affair diplomático con un avión de Evo Morales. No hubo un affair diplomático. Eso dijo La Nación, dijo Clarín en la Argentina, dijeron otros medios en Chile, y en todos los medios ligados a Estados Unidos minimizaron la cuestión diciendo affair diplomático. Un verdadero atentado contra Evo Morales. No hubo un affair diplomático, un atentado contra Evo Morales. Vuelvo a decir lo mismo: si le hubieran hecho lo mismo al avión de Obama, no hubieran hablado de affair diplomático, hubieran hablado de una actitud provocativa de los gobiernos populares latinoamericanos. El alpargatazo internacional de esta semana es para José Manuel García Margalió, ministro de Relaciones Exteriores de España, que dijo que España no tenía nada que disculparse con Bolivia cuando el gobierno español había dicho que quería requisar el avión de Evo Morales que estaba en Viena. Un avión es como si fuera una embajada, es un territorio del país de origen que está enclavado en otro país. No se puede requisar territorio extranjero. Entonces, si pretendieron eso, deberían disculparse. Como dijo la presidenta argentina: por una vez, discúlpense. Y el alpargatazo nacional es para Darío Giustosi, segundo candidato a diputado por el Frente Renovador, que dijo que su frente no es el PRO, y el PRO no tiene cabida en su frente, como también lo dijo otra figura importante de ese frente, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Si no fueran el PRO, ¿por qué tienen tantos candidatos del PRO? ¿Por qué Mauricio Macri los llamó a votar por ustedes? ¿Por qué Federico Pinedo dice que va a votar por el Frente Renovador? Alguna vez digan qué quieren hacer con el país, qué modelo del país quieren llevar adelante, y así la discusión va a ser más franca. Con gente que oculta sus objetivos es difícil el debate político. Esto ha sido todo por ahora, y desde aquí no me despido, porque después de la publicidad voy a estar presentando a una artista peruana que nos está visitando. Le vamos a hacer una entrevista, entonces después del bloque nos seguimos viendo. Después de la pausa nos seguimos viendo. Cuando yo estuve en Perú hace 2 años, se decía que la mejor riqueza que había en Perú eran sus paisajes. Otros decían que la mejor riqueza que había en Perú eran la rica, por lo exquisita en sabores y por la enorme variedad de la cocina peruana. Y finalmente había quien decía que lo más grande del Perú eran sus riquezas arqueológicas y culturales que uno podía observar recorriendo distintas áreas del territorio peruano.
Y yo me plantaba frente a todas esas personas y les decía, lo mejor que tiene el Perú son sus escritores y poetas. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en Moreno a una escritora, poeta, artista plástica peruana que se llama Chelina Ortega y que ya nos está saludando. ¿Cómo estás, Chelina? Muy bien, gracias. Con repetir. Feliz, muy bien, gracias. Feliz por la invitación. Bien, cuéntame cómo fueron tus comienzos en la literatura, cómo te fuiste formando como poeta. Bueno, realmente yo crecí en un hogar donde el corazón de mi casa era una biblioteca, ¿no? Mi padre leyendo poesía, mi madre también, mis hermanos mayores, tíos. Para mí era como comer. El consumir literatura, poesía era como consumir alimentos. ¿Y qué tipo de poesía escribes tú? Bueno, yo escribo poesía del alma, diría, ¿no? Escribo poesía emotiva, al amor, al desamor, al sufrimiento, a las caricias, a la furia. Que en una mujer la furia es un estado bastante complicado. Exactamente, sí. Constante. ¿Escribes poesía siguiendo métrica o escribes poesía libre? Libre, completamente libre. Me dicen que tengo métrica, pero lo escribo desde el alma, desde las vísceras, ¿no? Libre, yo diría libre. Para escribir poesía con métrica hay que tener la obsesión de escribir la poesía siguiendo una métrica, escribir un soneto y tratar de que tenga cierto tipo de rima, y cuando uno quiere escribir sin seguir la métrica no se puede seguir a ese tipo de cuestiones. ¿Te interesa la poesía con contenido social o político? Muchísimo. Yo realmente he tenido, no sé si la suerte, el placer de vivir mucho tiempo fuera de América, en países europeos, por diferentes razones, y América me duele. Le debo a América algunas poesías, muchos pensamientos. Cuando he llegado de Europa a América o de Estados Unidos a América, ver la riqueza y ver la pobreza, como decía el sabio Antonio Raimondi, somos un país de ricos sentados sobre la pobreza, reflejando pobreza, pero América unida es maravillosa y yo he tenido la posibilidad de vivir fuera de Perú, de mi país, en países, digamos, del primer mundo, pero por decisión y convicción sigo viviendo en mi país, porque amo los olores, las costumbres, los aromas de Centroamérica, América, ahora Argentina, Moreno, primera vez que vengo, un placer. Un pequeño viaje, tuvimos 2 horas y media para tratar de llegar acá, un cierto safari. Tú sabes que Mario Benedetti era un poeta uruguayo muerto hace algún tiempo, con una edad relativamente avanzada, tenía 2 arquetipos de poetas. Decía que en Latinoamérica se hace poesía como escribía César Vallejo o como escribía Pablo Neruda. ¿Vos cómo te ubicás en esa dicotomía César Vallejo o Pablo Neruda? Yo realmente rescataría de Vallejo el tema social, o sea, y de Neruda el amor, ¿no? El amor a distancia, la lejanía del país, el destierro, y de Vallejo la nostalgia. Me mata la nostalgia de Vallejo. Y de Neruda el amor. Y dentro del tipo de escritura, Vallejo es un poeta más sintético y Neruda es un poeta más exuberante en palabras. Sí. ¿Cómo te ubicarías vos en esa cuestión? Yo como Vallejo, como peruana, como Vallejo, nostálgica, con ese cielo de Lima nublado, con ese mar de fondo. Lo llevamos en la piel, creo, en el código genético. Yo creo que escuché un poema tuyo hace un rato y creo que estás mucho más cerca de Vallejo que de Neruda. Ahora cuéntame un poco, tus inicios en la plástica, ¿cómo fue?
Bueno, hace unos años tuve el placer de compartir con un maestro que es innegable, no lo puedo negar, es, Víctor Delfín, posteriormente con Carlos Alberto Stolaza. Y personal que yo conozco, Carlos Alberto Stolaza. wow, un grande de la plástica peruana. Él puede pintar donde sea y yo venía de Europa. ¿Delfín vive en Barranco? En Barranco, sí. Entonces es un barrio que ya incita a la poesía. Exacto, y a la plástica. Exacto. Entonces yo venía de Europa y me encargaba óleos y siempre lo criticaba y le decía, no, Víctor, está así, tu paleta envejece con los años, porque siempre fui admiradora de los grandes maestros, y de Van Gogh, Monet, Renoir, Vermeer, etc., ¿no? Y me dijo, bueno, pinta tú entonces. Y dije, ¿por qué no? Entonces tomé cursos libres de 20 horas semanales, porque no quería un maestro tan maduro, tan cuajado. Y comencé a expresar mis emociones a liberar mis emociones a través de la plástica. ¿Y qué relación ves entre plástica y poesía? Absolutamente una relación directa. Creo que cada cuadro que yo hago necesita tener su poema, y así no los entregue, cuando los termino los guardo para mí, ¿no? O sea, cada cuadro es para mí una poesía, y tengo un estilo particular. Puedo hacer un retrato, pero como me dice el maestro Stolaza, me lo menciona, ¿no? No es un reflejo real, es mi percepción de la persona, mezclando el lado etéreo con el lado físico. Ya que mencionaste 2 veces a Carlos Stolaza, podría decir yo con pleno conocimiento de causa que es un artista plástico hasta cuando cocina. El ceviche que hace es una verdadera obra de arte estética, o sea que le mandamos a Carlos Stolaza un saludo, y también se lo mandamos a su mujer Rosina Valcárcel, que es una excelsa poeta peruana que seguramente va a ver este video. Ah, sí, yo admiro a Rosina, amo a Rosina y me declaro su fan convicta y confesa. Es una poeta atemporal. Si tú la lees y no sabes quién es, piensas que es una chica de 16 años que está haciendo poesía, no sé, sensual, erótica, social. Me identifico con ella al 1000%. Bueno, pasamos un poco a la cuestión política. ¿Cómo ves al gobierno de Ollanta transcurrido ya 2 años de gestión? Bueno, yo voté por Ollanta, por no votar obviamente por el fujimorismo, ¿no? Y honestamente tenía mayores expectativas de cambios radicales, que en mi país hay mucha pobreza, y bueno, como en la mayoría de países latinoamericanos, pero yo como peruana voté por Ollanta por un cambio que aún no lo siento. Todavía tiene tiempo, presidente, estamos esperando, y lamento mucho el comentario que hiciste ahora de la falta de apoyo, porque llegar acá, que es algo que te lo quería comentar, llegar con mi DNI, primera vez que llego, yo he visitado este país muchas veces, con mi DNI entrar a un país como Argentina, me sentí que estaba más hermanada, y es bueno que nos unamos como pueblos latinoamericanos con esencias culturales tan parecidas, ancestros, y me sentí como en casa, me siento como en casa. El venir hacer este viaje sui generis para mí, pero interesantísimo, yo me siento en casa, realmente, y yo esperaría de Ollanta que trate de pensar, de no pasar a la historia como un presidente más light, sino un presidente que continúe la historia, que así como ahora pueden venir argentinos a Perú, brasileros, mexicanos sin necesitar una visa, ampliemos los canales, no nos cerremos solamente en eso, y que apoye más al UNASUR, porque realmente
la unión hace la fuerza y nuestra región se merece la oportunidad. Eso es lo que esperaría yo de Ollanta. Bueno, ha sido muy gentil, pero no con tu visita a la Argentina y en particular con tu visita a Moreno, pero no me gustaría que te vayas sin que leas algún poema. Así que para cerrar esta entrevista te dejo todo a vos para que se lo dijes a quien quieras y leas 1 o 2 poemas de tu autoría. Bueno, me pongo los lentes de rigor. Es para una persona muy especial. Lo escribí también en un momento difícil de mi vida. Es a un amor. Venimos de 2 mundos tan diferentes, el tuyo lleno de flores, artistas, Van Gogh, Vermeer, y el frío que adornaba tu cara de niño. Yo vengo del país de los incas, y mi rostro, puedes ver en él los vestigios de mi raza. De niña podía oler el mar e imaginarme ángeles danzando en mi nublado cielo. Pero hoy, como ayer, estamos juntos. Tú alegras mis días tristes, tu hombro apoya la tristeza y la furia ante la vida. No tengo que decirte cuánto te amo, pero te lo digo, tu lealtad se une con la mía y tú me haces fuerte. Toco tus rubios cabellos y al abrazarte, siento la pureza que hay en tu ser para mí, compañero de vida, de sueños. Tu amor me alienta para no desmayar, y en mi huida de lágrimas, que muchas veces son de dolor, pero otras tantas de amor. Sí, amor, al tocar tus manos, al sentir tu piel, tomaste mi batalla como la tuya, y yo la tuya como la mía, mi cómplice, mi presente. Para alguien muy especial. ¿Tienes otro? Sí, tengo otros. Este es para un hermano. A las 6. Antes de que llegue el tiempo, cuando él elige el paso del camino de otros vientos y mi rumbo siga su curso, te abrazaré como ahora, a las 6, cuando el mar, que ahora traga mis palabras, estrangulan mis ojos y solo puedo escribir, te besaré en las manos, te miraré, hermano, como el niño de siempre, herencia de la ausencia, antes de que llegue el tiempo. Bueno, ha sido muy gentil en la visita y muy particularmente ha sido muy gentil obsequiándonos la lectura de tus 2 poemas. Hasta tu próxima visita y yo me despido hasta la semana que viene en que volveré a hablar de la situación internacional.